Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos de historia de este país a propósito de estos días, 17 de julio, 19 de julio, fechas importantes, hace 39 años, en 1979, cuando Anastasio Somoza Debayle, el dictador Somoza, deja el país y cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, respectivamente. Conversamos de historia, como hemos venido conversando ya hace ya un rato, rescatando la historia, hablando acerca de cómo se han venido desarrollando las cosas en este país, ¿no? Los acontecimientos contemporáneos, sí, que pesan en todos los tiempos, todo el presente. Y en los cuales casi no se habla. Muy poco se habla. Sí. Se tiene una tendencia a borrar de la memoria. Y de pronto, si no como decía alguien, si no existe la historia, la llena la mentira. Sí. La llena la especulación. Visto que algunas publicaciones, incluso hasta impresas, alteran ciertos hechos históricos, y tan recientes y a la vista de todo el mundo. Entonces, tampoco ese proceso reconstructivo que se haga es fácil, porque a veces el dato, que por ejemplo en el caso de la historia, el dato que te suministra un informante no es tan preciso, y más con el paso del tiempo. Sí. O también están las otras que son versiones interesadas. Me recuerda aquel famoso historiador de Miami que hablaba del repliegue. Nunca tuvo una victoria al Frente Sandinista y por tanto celebran con una derrota, que es repliega Masaya. Sí. No sé si lo recuerda, ¿verdad? Entonces, especies así, cuando no se escribe realmente. Pues. Yo tengo la opinión de que el 19 de julio es un hito en la historia de Nicaragua, bueno, de América Latina, de la perspectiva que se vea, ¿verdad? Pero dentro de la historia de Nicaragua es un hito. Solamente puede ser comparable con lo del 11 de julio de 1893. La Revolución Liberal. La Revolución Liberal, por las transformaciones políticas que se dan en ese momento. Económicas, políticas y sociales, que son trascendentes. Ya hay una Nicaragua antes de 1893 y una después, que ya no cambia. Sí. O sea, un proceso de modernización de la sociedad. Y el 19 de julio, a su vez, de 76 años después, ¿verdad? Si analizamos, creo que por ahí, ¿verdad? 76. Sí, del 93 al 79, sí. Sí, son por ahí, no soy tan bueno a los cálculos matemáticos, pero es algo que genera una transformación. Es la caída de un sistema que ha tardado 46 años, o 43 años, dicen otros, ¿verdad? Hay unos que parten del ascenso del general Somoza García a la dirección para hablar de 45 años, pero hay quienes proponen, bueno, que sería a partir del golpe de Estado que él le da a su tío, donde acapara el poder, ¿verdad? En el 36. En mayo de 1936. Entonces, serían 43 años con algunos días, porque también es la sucesión dinástica que tiene el sistema, pues, en Nicaragua. De ahí yo creo que hay una especie como de síndrome en el imaginario colectivo que rechaza la sucesión de una persona o de un mismo partido en el poder, ¿verdad? Que tiene que ver, digamos, bueno, lo largo de la prolongación del gobierno del general José Santos Zelaya, su proyecto, y también lo largo de la dictadura. A esto le sucede el laxo revolucionario, que a su vez, retomando el aspecto del hito histórico, significan transformaciones políticas, pero además de eso sociales y económicas también muy profundas, donde son otros los protagonistas, pero que Nicaragua ya tiene un parteaguas dentro de eso, que a su vez inaugura otro hito, que es el de 1990, que es inmediato. Para mí es una visión concatenada, porque muy difícilmente la dictadura de Somoza hubiera permitido una elección
transparente como la de 1990, la de febrero, y el proceso transitorio, donde por primera vez un partido en el poder le entrega al partido ganador por la vía pacífica, con todos los costos pues que tuvo el sostén o las características que tuvo el gobierno de los 10 años, que hay quienes lo miran de distintos ángulos. Y peor si lo vemos a partir de la sensibilidad de un presente determinado, ¿verdad? Pero viéndolo fríamente, serenamente, que es la manera como se debe de ver las cosas, el 19 de julio fue un hito, ¿verdad? ¿Cuáles son sus referentes inmediatos? Acudimos a que si nos remontamos a unos 5 años, antes nadie se lo podía imaginar. Nadie se puede imaginar lo que puede pasar 5 años más adelante, ¿verdad? Pero incluso, a mí me parece que todavía más cerca, es decir, 2 años antes, en el 77, tal vez no había esa visión de esa forma en que ocurrieron las cosas en el 79. No, para nada. Sí. Por ejemplo, es decir, el tema de llevar la insurrección a las ciudades, cuando lo que primaba era la guerra de guerrillas en la montaña. La guerra de guerrillas rural, sí. Y las condiciones políticas que en otros momentos lo hemos tocado, que son precisamente distintas a la de 1959, que es cuando surgió cualquier cantidad de movimiento guerrillero, un vasto movimiento social juvenil, la Juventud Patriótica, y todo eso, ¿verdad? Guerrillas que tuvieron éxitos militares contundentes, como la de Julio Alonso, ¿verdad? Uh-huh. La primera de Raudales. La única derrota que sufren es la muerte de Raudales y la desintegración del movimiento. Pero la población no se suma a ese movimiento. El sistema está consolidado. Luego tenemos la toma de los cuarteles de Irián Vejinotepe, que los ejecuta la Juventud Conservadora, que es en la zona urbana. Tiene un impacto enorme porque no es una guerrilla allá en Olama, Mollejón, en el Chaparral, en el Patuca, por allá, sino que es un movimiento en el casco urbano. Entonces, de ahí que me recordaba, a propósito que tocaba la parte esa de la guerrilla urbana, insurrección urbana, el único antecedente que podría recordar es eso, porque un evento de otra naturaleza es la masacre de los guerrilleros en las casas de la seguridad en 69, 70, etcétera, y la masacre del 22 de enero, que fue ampliamente conocida, pues un trauma que no solamente desgastó a la dictadura, sino a los gestores de la provocación. Porque hay que ver los actores, la masacre de la Guardia Nacional, no, quienes protagonizaron llevaron a la manifestación, a la confrontación con una Guardia Armada. En este caso, la oposición formal en ese momento, el Partido Conservador de Agüero. Encabezado por la Unión Nacional Opositora, que es Agüero. Pero ahí estuvieron involucrados Agüero y toda la directiva de la UNE, incluido el doctor Pedro Joaquín Chamorro, pues que algunas veces por el hecho de que haya pasado a ser un mártir se le trata de exonerar de eso, ¿no? Él estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo toda la directiva de la UNO. En una entrevista que yo le decía a un protagonista de los hechos, Aldo Díaz y Observador Claro, y a otros como ya fallecido el doctor Aguirre, que estuvo cerquita de los hechos, participó en Observador Directo como amigo del doctor Pedro Joaquín Chamorro, me hablaba de las personalidades, el coordinador del Partido Liberal Independiente, el que representaba el Partido Social Cristiano, el que representaba el Partido Conservador, y entonces esto no es una responsabilidad solo personal del doctor Fernando Agüero y Rocha, pues, pero un desgaste político que les afectó, bueno, en lo adelante, ¿verdad? Ya no jugaron el mismo papel. En este caso, cuando hablamos de los acontecimientos, Néstor, inmediatos, hay que ver que hay un crecimiento del movimiento social para ver un escenario distinto al de los años 60 y al de los años 50, y hay un crecimiento del movimiento político y empieza a desarrollarse cierto auge del movimiento militar, aun cuando es golpeado, pero no deja de estar presente. Porque hay una pregunta que se hacen y un cuestionamiento que hacen algunos narradores, incluso algunos actores políticos contemporáneos.
supuesto que alguien dijo, yo no creo todo lo que se dice en las redes. Bueno, se dice cualquier cosa. Alguien dijo, la mitad hay que creerle y la otra mitad hay que ponerle en duda. Pero se dice, bueno, a Somoza no lo derrotó el Frente Sandinista, lo derrotó el pueblo. Otros dicen, fue Jimmy Carter, el que derrotó gracias a Jimmy Carter. Otros le echan la culpa al mandatario panameño de ese momento, el general Omar Torrijos, al presidente de Costa Rica, Carazo Odio. Rodrigo Carazo Odio, sí. Sí, Rodrigo Carazo Odio. Y desde la otra perspectiva te encontrás el otro fenómeno, donde la epopeya se centra prácticamente como el actor principal del Frente Sandinista. Si me tocaría como historiador hacer un equilibrio de esas circunstancias, me tocaría pues darle razón a la historia como tal. Porque si acudimos a ciertas contradicciones, está un FSLN dividido y golpeado. Si nosotros leemos ya cualquiera de versiones de los contemporáneos que han escrito, Humberto Ortega Saavedra, Omar Cabeza, que es uno de los primeros, después tenemos Víctor Tirado, la versión de Hugo Torres, la versión de algunos que comandantes guerrilleros, posteriormente comandantes guerrilleros, pero que son partícipes, y los trabajos pues que se han recopilado de algunos participantes, como creo que está el de Mónica Baltodano, por ejemplo, pues, sí. Es una visión totalmente anímica, totalmente en el aspecto militar. Pero lo que no se le ha puesto atención es el accionar movimiento social y accionar político. Lo que clásicamente se llamaba condiciones subjetivas, sí habían. Y vamos primero al movimiento social, ¿verdad? Que por lo regular también ha sido tergiversado. Hay un movimiento que yo recuerdo incluso haber visto un escrito de Carlos Fonseca que decía, la gente tiene más perspectiva, el antisomocista, a organizarse en una célula clandestina que en un movimiento sindical, dice, porque le puede costar que lo corran del trabajo. Tal vez es una realidad en los 60, pero en los 70 ya no. Han habido prácticamente el desarrollo del movimiento sindical en el campo de la construcción y en el caso de los hospitalarios, y el crecimiento se incentiva a partir del triunfo de la gran huelga de 1973 contra las 60 horas, se dio un estímulo al movimiento sindical muy fuerte. Y ahí viene la huelga hospitalaria otra vez. Y de repente hay un gremio que se solidariza con el otro, no se ha visto antes. Entonces yo estoy en total desacuerdo con un planteamiento que hizo uno de estos protagonistas, que el movimiento sindical se reduce al 50%. Parece que no han estudiado muy bien las cifras. Aumenta el movimiento sindical. El SCAS, que en los inicios de los 60, sindicato de construcciones, se llamaba así, ¿verdad?, que después se convierte en sindicato de armadores, carpinteros, albañiles, a lo sumo tendría unos 5.000 afiliados en todo el país. En 1973, entre 1973 y 1975, estamos hablando entre 40.000 y 50.000 afiliados. El movimiento hospitalario, que es donde surge después FECSalud, ¿verdad? Que eso se borra para atrás y como que comenzó en los 90, comenzó en los 80, ¿no? La historia, que ya es prácticamente una huelga contra el Estado, porque la otra es una lucha gremial, pero también está contra las 60 horas. Sí, sí. Y no hay que verla meramente como gremialista, como la ven algunos que todavía tienen pegado ese prejuicio. Olvidan desde aquella concepción clasista que la lucha que se da en el plano económico contra el sistema, contra la burguesía capitalista, si lo vamos a ver desde ahí, sí, pero también va también contra el Estado que representa el sistema, ya la huelga hospitalaria, ya no es una huelga de maestros, en 1970 que logra ser aplastada, muy heroica, pero es aplastada. Son huelgas ya en el sistema productivo, donde afecta a la empresa privada. Entonces, dentro de esta condición social se puede confrontar al sistema y esto estimula. Y a las células del Frente Sandinista le llaman la atención estos movimientos, que no los dirigieron precisamente a ellos. Ok. Este movimiento social, ¿cómo contribuye al movimiento? Porque hay definitivamente hay
unión, digamos, del movimiento guerrillero como tal con el movimiento social a través de los sindicatos, los movimientos populares, las organizaciones, las asociaciones y demás. Todo esto se viene juntando. Se cohesiona. Y se cohesionan para llevarnos a los últimos días de julio o a los últimos días de la dictadura. Hagamos pausa, hablamos de eso al regresar de una pausa en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes, historiador. El día 16 de julio, por la tarde, en San José, Costa Rica, Manuel Espinosa Enríquez, presidente de Extra Plus, actualmente, en ese momento vocero de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, informa a un grupo de periodistas, o le da a un grupo de periodistas una información que debe ser congelada hasta las 5 de la mañana del 17 de julio. Los periodistas aceptan, los periodistas reunidos aceptan, los que se quedan, porque hubo algunos que se fueron, porque no aceptaban congelar una noticia. Los que sí aceptaron congelar la noticia se quedan y son informados que Somoza se va. De manera que ellos a las 5 de la mañana pueden anunciar Somoza se fue. Esa noticia que se empieza a transmitir a las 5 de la mañana hora de Nicaragua, a todo el mundo, el 17 de julio, en Nicaragua fue conocida hasta más tarde, hacia mediados de la mañana más o menos del día 17 de julio, porque aquí se manejó muy secretamente la salida de Somoza. Y es a través de la fuente o de los cables extranjeros que se empieza a dar cuenta la gente en Nicaragua de que Somoza se fue el 17 de julio. Para llegar a ese momento, hay una cantidad o una serie de acontecimientos, de hechos, de eventos que vienen sumando para ese momento. La unificación, la cohesión de un movimiento social, del movimiento guerrillero que lleva el Frente Sandinista, de políticos que deciden sumarse a la lucha contra la dictadura, suman para llegar a ese momento el 17 de julio. Sí. ¿Cómo se viene produciendo todo esto? Cuando tocamos esto de la cohesión, ¿verdad? Es muy importante porque se cohesiona también con un movimiento político que viene emergiendo, ¿verdad? Que ya no es aquella oposición que va a una lid electoral con Somoza. Existe una oposición legal, pues siempre lo que llamamos el partido zancudo, el partido aliado que siempre se encontraba en ese tema. Pero, por ejemplo, los opositores en UDEL, en el 74, ya no demandan ir a una elección, sino que van por la vía de ir por la renuncia de Somoza. Y posteriormente, en el 78, el FAO, afilando, ¿verdad? El Frente Amplio Opositor. Frente Amplio Opositor, ¿verdad? En este sentido, desde esta perspectiva, hay una confluencia. Pero ¿cómo se hila esto al movimiento armado? Porque también tocabas al inicio, bueno, por lo regular la guerrilla rural, ¿hay condiciones para una guerrilla urbana? Si hay conciencia política, vas a sembrar donde hay un terreno fértil, y ya hay un terreno fértil en los sectores urbanos, que es donde se han creado condiciones políticas, condiciones subjetivas. Tenemos un Pedro Joaquín Chamorro que la prensa se torna más radical denunciando los crímenes en la montaña, los asesinatos de los reos políticos y todo esto. Y tenemos un Pedro Joaquín que también ya no tiene los mismos prejuicios anticomunistas que no le permitían acercarse a la izquierda. Pero la izquierda en este caso tiene pantalones largos en dos dimensiones. El crecimiento de los sindicatos dirigidos por la izquierda socialista y el crecimiento que también tiene el movimiento, aún golpeado, el mantenimiento del FSLN, que reaparece en la ofensiva de octubre con pantalones largos. Sí, después de la exitosa operación de diciembre del 74. 74, que la ofensiva contra la guerrilla y la ofensiva en el sector urbano contra la cadena de colaboradores, parte de Somoza fue enorme, que en un momento que Somoza levanta el estado de sitio, creyendo que ya lo exterminó, ¿verdad? y emerge mucho más fuerte. Es contradictorio el hecho, o no puede ser contradictorio, que Somoza desde la misma ruptura del estado de sitio esté tratando
con conjunto, ya tratando de, uno, por continuar en el poder, pero también desde la perspectiva del aparato de dominación se quiere hacer una transformación para que se prolongue el sistema. Por un lado, por parte de Estados Unidos, recordemos, ahí es donde viene la política de Jimmy Carter, pero no es que Jimmy Carter lo haya resuelto. En 1947 casi todo el mundo desconoció al títere que Somoza puso en el poder y Somoza logró, problema interno, resolverlo. O sea que no es un factor externo lo que lo va a resolver. Entonces tiene que ser un factor interno. Entonces, desde antes del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro hay una creciente, pero una creciente que está reprimida, que emerge violentamente y ahí es donde se cohesiona. Y veamos claramente que en el aspecto militar, quien impulsa ese movimiento es una de las tendencias del frente. Y esto puede ser. Esto es lo que nos puede permitir, como que dice, estar en la víspera de ese 16 de julio. Pero ahí estamos hablando del empuje en 76, 77, incluso parte del 78, porque ya en el 79, las tres tendencias que tiene el frente deciden unificarse. Unificarse porque hay una presión popular, porque Sí. ahí se contradice. Es que el movimiento se mantiene. Ahí está de sitio, pues el movimiento social siguen habiendo movimientos, continúa la organización de la clase obrera. Empieza a resurgir nuevamente el movimiento campesino a pesar de haber sido golpeado durante 10 años violentamente, asesinado sus principales cuadros. El movimiento obrero y el movimiento campesino de forma clandestina, pero también de forma legal. De forma abierta, con las tomas de Sirama, las tomas de Tunalá, emergen en otras partes, pues, que no son tomas, digamos, fácilmente se puede decir con los ojos de ahora, tomas ilegales. No, son tierras que habían sido usurpadas por los terratenientes, por la expansión terrateniente, que bueno, las leyes agrarias, las leyes favorecían el terrateniente histórico. Hay una historia, viéndolo del movimiento indígena, pero que es increíble, de una familia Díaz, que desde 1915 logra ganar el pleito legal hasta 1965. Increíble, pues. De paso, en 1965, el primer encuentro nacional campesino de septiembre, olvidado, ¿verdad? Totalmente. En este caso, pero caminando hacia esos años, todo esto que emerge presta a otra situación. El sistema no da las condiciones para una solución política. Quiere prolongarse más allá, ¿verdad? Y entonces se opta por la vía militar. Pero lo que convence de esto es cuando el mayor exponente del civilismo, Pedro Joaquín Chamorro, es asesinado, ¿verdad? Y esto acrecienta las condiciones. Y hay toda una serie de maniobras alrededor del famoso, que es casualmente que se empieza a explotar desde la ofensiva de octubre y el surgimiento de los 12, famoso diálogo nacional, ¿verdad? Que se cae de su peso por el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. En este caso, la perspectiva de la salida es eminentemente militar, pero cohesionando todos esos demás factores. Pero Somoza va a dejar fácilmente el poder, no lo deja fácilmente. Fortalece su ejército, tiene una tropa élite, que es la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, y esto implica toda una serie de pasos, de condiciones en las cuales se dan los movimientos políticos, se dan los movimientos sociales. Bueno, tras la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, esta es la famosa gran huelga, sí, que dura 15 días exactamente, desde el 22 de enero hasta el 6 o 7 de febrero. Posteriormente, esto implica no solamente se dan 3 tipos de huelgas, pero las huelgas prácticamente están ligadas también a la actividad eminentemente militar. Por ejemplo, después del asalto al Palacio es la siguiente. Y la tercera, que es la otra, que ya es la insurrección final, pues, que eso pues paraliza la misma producción, pero está la actividad militar. Que ya el frente, a partir de ese mismo crecimiento, viene también el crecimiento de la actividad militar a partir de la participación de las masas populares en la insurrección, como combatientes y también como logística del movimiento militar armado. Entonces, esto es lo que nos lleva prácticamente al planteamiento primero de la insurrección de septiembre. Después de cada insurrección, el lugar se fortalece cada vez más. Y esto conlleva al planteamiento de la insurrección final. Porque habría que ver cuándo comienza realmente. Hay algunos que ubican en
marzo con el ataque de Germán Pomares y toma de Jinotega, donde por parte del Frente Norte, y que de paso todavía no hay cohesión entre las tendencias del Frente Sandinista, a pesar de que ha habido la unidad. Recordemos que son estructuras separadas totalmente. Paralelo a eso existe otra alianza mucho más amplia, que es el Movimiento Pueblo Unido, donde ahí están las tendencias del FSLN y dos tendencias de la izquierda socialista, pues, que es el Partido Socialista Nicaragüense y el Partido Comunista, que encabezaba una fracción de los socialistas, ya convertido en partido que encabezaba don Elías Altamirano. Toda esta organicidad popular y la organicidad militar, y además la presión del movimiento político que camina paralelo con sus diferencias. El FAO, por ejemplo, tiene una posición distinta a la del Frente. Quiere hacer sobrevivir a la Guardia Nacional. Sí. Quiere hacer sobrevivir una serie de estamentos fundamentales del sistema anterior. Pero hay porque es cuando se empieza a hablar del somocismo sin Somoza. Se habla del somocismo sin Somoza, correcto. Entonces, que quede intacta la Guardia Nacional. En últimas, bueno, lo último que se llega a negociar ya en los acuerdos de que, bueno, está bien, en la salida de Somoza, pueden quedar guardias nacionales que no se hayan comprometido en crímenes de guerra. Que esa es otra ya parte de la fase final que mencionábamos al inicio, que es donde don Manuel Espinosa Enríquez recibe, como quien dice, ya condición de que Somoza se va el día 17, como sucedió, ¿verdad? Pero antes de todo eso hay todo un meollo de negociaciones. Está en lo famoso la posición de Butler, que quiere ampliar la Junta. Sí, sí. Que quiere minimizar la participación del Frente Sandinista. Pero además de eso, la misma actitud de orgullo es la que precipita las cosas. Sí, solamente para acotar y recordar, Bowler es el enviado especial del Departamento de Estado para atender el caso de Nicaragua específicamente. El caso de Nicaragua. Sí. Es muy interesante la lectura que se hace de un trabajo, de un libro que no terminó de escribir Somoza, que se llama Nicaragua Traicionada, donde va la perspectiva de Somoza, escribiendo de cómo se va manejando la negociación, el hilo. Ellos están jugando, como quien dice, a que no haya otra Cuba. Sí. Incluso Eden Pastora se reúne de acuerdo con el Frente en ese momento con delegados del ejército norteamericano y le plantean que rompa él con el Frente y que ellos lo van a apoyar. Y que ellos lo van a apoyar con recursos y que aparte al Frente Sandinista. Entonces, esta es una situación en la cual, digamos, es una especie de hilo. Mientras tanto que está aconteciendo, los frentes pasan a la ofensiva. ¿Cuándo se inicia la ofensiva? Analizando ya como centro, el 29 de mayo, 28-29 de mayo. El ataque, digamos, al Naranjo y la entrada de la columna Francisco Gutiérrez en Rivas. Y inmediatamente continúan los demás frentes. O sea, que no se cae en el error que se cayó en la insurrección de septiembre, se atacó en el mismo día. Y el enemigo se puso a buscar cuál era la dirección principal, sino que se vino cayendo escalonado. Tuvo costos elevados, como por ejemplo la pérdida total de la columna Jacinto Hernández en la zona de Río San Juan Chontale, que casualmente era una especie de isla con respecto a las condiciones subjetivas que se han venido dando con respecto al territorio. A la guerrilla no solamente la mata la GN o la EBI, sino que no había base social, ¿verdad? Claro, es que hay que recordar que esa zona es la zona que ha sido repoblada por un programa de Somoza después del huracán Fifi, si no me equivoco. Ya desde 1960 hay una especie del modelo de Nueva Guinea que se le llama, por ejemplo, que es trasladar campesinos desplazados de Occidente, que son desplazados por el latifundio, amortiguar ahí, y de igual manera campesinos que han sido afectados por otras calamidades naturales, etcétera, pero que son base social principalmente del Somoza. Efectivamente, a eso iba, porque Somoza les ofrece ingresos vía servir en la Guardia Nacional.
entre otras cosas. Servir a la Guardia Nacional y servirle de auxiliar, llena de auxiliares. Muchos de ellos habían sido pues restos de las vendetas de Occidente, tenían alguna experiencia militar, pero además vínculos directos o indirectos con la Guardia Nacional. No era generalizado, pero la mayoría de los casos era así, según referían lo mismo. Que es más o menos también el caso de Somoto, que aunque el semillero que aunque no es una población hecha como Nueva Guinea, pero sí recibe estos beneficios económicos de una u otra forma. Fue el semillero histórico de la GN. Sí, me acuerdo que se decía, en Somoto sembrás un grano de maíz y sale una mataguardia. Sí. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Rafael Casanova Fuertes. ¿Qué hace que Somoza se vaya? Es decir, hay una serie de eventos. La insurrección está desatada en Nicaragua. Ha perdido apoyo político de la oposición que de alguna manera jugaba su juego. Se queda solamente con el Partido Liberal. Los movimientos sociales, sindicales, igualmente están haciendo presión en ese momento. Sí, todo está la empresa privada, los gremios en general. Es decir, hay un movimiento de todos contra Somoza. Hay un momento que solamente lo sostiene la Guardia Nacional. Y hay un momento que el mismo PLC, que es organizado desde la perspectiva del poder, y que hay un momento determinado que recordemos que ahí disponía de la reserva civil famosa, y esa reserva civil no le funciona. Ya no hay una nutriente del aparato armado en este momento, todo lo contrario, el guerrillero puede ser repuesto, el GN ya no. Y entonces la perspectiva que recuerdo que él dice, bueno, yo recuerdo que en esa Nicaragua traicionada hay una parte cuando él retorna de Venezuela, él dice que en base a la lucha de los griegos contra los persas, el imperio persa, él, dentro de su lógica, que está amenazado por el comunismo internacional y sus cómplices en Centroamérica, ¿verdad? Y América Latina, incluso él acusa a Carter mismo, ¿verdad? Pero que él, en nombre del pueblo nicaragüense, como el nombre del pueblo griego, va a asumir. Pero esta situación también nos lo plantea Echagni, de que el mismo Somoza, cuando hablo de Echagni, hay que explicar, ¿verdad?, que Echagni fue un mercenario que fue traído por Somoza para combatir a la guerrilla, ¿verdad? Pero en 1978, al estar involucrado en una conspiración que hubo dentro de la GN contra Somoza, es asesinado. Pero él, como buen mercenario, previendo si le pasara algo, dejó sus escritos, dejó una carta, ¿verdad?, en donde él decía de que Somoza está tan aislado en la realidad que no se da cuenta de lo tan impopular que es. Porque él decía que le estaba respondiendo a los electores, a quienes lo habían llevado al poder. En una elección, pues, con una gran abstención que hubo en el 74, ¿verdad? Y con un Consejo Supremo Electoral controlado por él, totalmente. Pero, digamos, y también el grupo de funcionarios que giraban alrededor, y de ahí vino aquella consigna famosa, no te vas, te quedas. Eso se lo vino creyendo, vino asumiendo Somoza como tal, ¿verdad? Echagni dice totalmente eso, porque él es un tipo con otra naturaleza y observa y ve al pueblo nicaragüense, ve que Somoza no era popular, todo lo contrario, no se da cuenta, es tan estúpido que no se da cuenta de lo tan impopular que es, dice. Entonces, en base a eso, él convencido de eso, es que él realiza un poco de maniobras, tratando primero de que prolongar que se le respetara pues el periodo electoral. Pues, que terminaba en el 81. Segundo, la preservación de la Guardia Nacional. Bueno, él tiene hay varias maniobras que debemos de recordar que se realizan dentro de eso. Pero en ese lapso que pasa, la tarde le viene agarrando porque él no cede. Una de las cosas que no cede es la prolongación la terminación de su periodo, con respecto a la Constitución, y esto le viene como que dice tomando tiempo hasta que llega la ofensiva final. Y hay un proceso de desgaste que ya no lo resiste. Vemos de que la Guardia Nacional
con independencia lo pelea con valentía. Eso hay que decirlo. Pero es abrumada por las circunstancias. Los cuarteles son cercados en Estelí, León. Uno de los golpes más duros que sufre es la segunda plaza militar en todo el territorio, que es la de León, que tiene 3 guarniciones fundamentales, es prácticamente ocupada primero ocupada y luego la ciudad, que aislado el fortín, quedó ocupado, y sucesivamente vienen cayendo. Entonces, ¿qué queda? Bueno, dentro de esa lógica está Baudelaire presente. ¿Qué hace para la salida de Somoza? Pero una salida que sea ventajosa para la geoestrategia norteamericana, ¿verdad? Que no quiere que de su perspectiva que los comunistas lleguen al poder y preservar el aparato de dominación pues, dentro de esa lógica que los representa. Pero que tienen que hacerle, en determinado momento saben que tienen que hacerle concesiones a la oposición. Pero la oposición política formal no tiene la base social que ya a estas alturas tiene el Frente Sandinista. Entonces vamos a aquella pregunta. Bueno, el pueblo derrota, pero ningún miembro del COSET ni ningún alto dirigente de un partido de la oposición legal se iba a colocar a la cabeza de un movimiento armado. La única organización política que estaba en condiciones de colocarse a la cabeza, aunque esté dividida, es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, se convierte en un interlocutor directo ante estas posiciones. Porque recuerden una entrevista que hacía un alto dirigente, bueno, aquí prácticamente había otra gente en las columnas, bueno, pero bueno, nadie decía que era del Partido Socialista, por ejemplo, somos del Frente Sandinista. Nadie decía que era el movimiento Pueblo Unido y en una trinchera somos del Frente Sandinista, ¿verdad? Entonces, el Frente es un papel decisivo en el momento. Es como un vehículo enorme que necesita un conductor. La población está decidida a votar la dictadura y ese conductor se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿verdad? Pues bien, las circunstancias son las que determinan la caída de esas negociaciones, porque lo último que se logra consensuar en Costa Rica es que se va a quedar esa parte de la Guardia dentro del nuevo ejército, porque en un inicio lo que decían era como que el EPS llegaron hasta plantear, bueno, que unos militantes o militares o combatientes pasaran a ser de la EN, pero eso no se podía, porque el programa histórico del FSLN y lo que demandaba era la desaparición de la Guardia Nacional. Pero bien, cuando se anuncia internacionalmente, que es muy importante el aporte que hace don Manuel Espinosa Enrique, periodista en ese momento que a partir de su posición en Costa Rica y además de su rol beligerante aquí en Nicaragua, como un periodista opositor, tiene la confianza de la Junta de Gobierno que se forma en ese momento. Esa Junta de Gobierno, a su vez, quiso ser ampliada para que quedara al mínimo el Frente Sandinista. Pero bueno, de repente la correlación de fuerza favorece al Frente Sandinista, no precisamente a nivel internacional, sino que a lo interno. Ok, justamente dos cosas. Empiezo por el hecho de que exista la Junta de Gobierno, ¿es una presión para Somoza? Sí, es una presión determinante. Estás ante un poder paralelo que ya está siendo reconocido por cantidad de países. Porque el desgaste de Somoza no solamente es interno, sino a nivel externo. Y que se acelera con algunos excesos que comete la Guardia Nacional, como el asesinato del periodista Bill Stewart. Hay que tomar en cuenta que en todo eso no es lo deseable. Yo partiría desde enero 78. En todo evento histórico violento actúan fuerzas sin control. Entonces, un guardia nacional disparó contra el corresponsal contra un corresponsal y no tomó en cuenta, pero eso tiene un costo elevado, esas fuerzas sin control, ¿verdad? Para Somoza. Entonces, hay una demanda de la sociedad norteamericana, porque además es grabado. Es importante lo de la imagen. Y esto implica de que la Junta que se forma en Costa Rica, que se forma en Punta Arenas, donde ya está doña Violeta Barrios de Chamorro, esposa del periodista designado, el ingeniero Alfonso Rovelo, que representa el MDN, que el MDN a su vez es un frente político del COSIT de ese entonces, que es el COSET, de jóvenes empresarios. Y por parte del movimiento Pueblo Unido estaba el ingeniero Moisés Hassan,
y por parte del Frente Sandinista tenemos a el actual presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. Entonces son 5, más Sergio Ramírez. Y el vicepresidente, que en nombre de los 12, que en ese momento está dentro de la línea del Frente Sandinista, de la línea insurreccional, el escritor, el intelectual Sergio Ramírez Mercado. Entonces ya es una mayoría. Esa junta no la aceptaba en inicio Butler, pero las condiciones la imponen en determinado momento. Entonces, esta circunstancia implica el traslado de la junta a León, que es una ciudad liberada. Hay otras ciudades que ya han sido liberadas. O sea, Somoza solamente le queda en la primera quincena de julio le quedan 2 plazas. En Managua, el control de la loma y el corredor del aeropuerto y la zona de la costa atlántica, que de paso ya está por una presión por un ingreso de internacionalistas, ¿verdad? De guerrilleros internacionalistas que tengo entendido, creo que eran de la brigada Simón Bolívar, ¿verdad? Sí. Que de paso el movimiento en Nicaragua insurreccional cohesionó una solidaridad internacional única en ese momento en la historia, ¿verdad? Alrededor de solidarizarse con el pueblo nicaragüense, pero con una solidaridad efectiva, ¿verdad? Entonces, era cuestión de tiempo la caída militar. Entonces, ya cuando se negocia con Somoza es para evitar más muertes, porque la toma de Managua que era el objetivo estratégico, primero la caída de todos los frentes guerrilleros y luego la coincidencia sobre Managua, pero sí, Somoza estaba bien armado. Todavía controlaba la loma del Coyotepe. Sí. Entrada, que después... que termina desabasteciéndose de alguna manera, pues, porque ya Masaya es liberado. Es liberado, entonces el abastecimiento ya era aéreo. Entonces, esta situación conlleva a que ya no es sostenible la posición de Somoza. Ya militarmente, dice, bueno, según dice en esa misma descripción que él hace, ¿verdad?, de Nicaragua traicionada, que es su versión de los hechos, de que él convence a su hijo, Anastasio Somoza Portocarrero, que dada la juventud, pues prácticamente hablaba de sostenerse más tiempo. Pero está la presión de los Estados Unidos ya también encima. Ok, esa presión internacional, ¿qué papel juega en todo esto? Porque, es decir, decimos que básicamente es la presión interna la que termina derrotando a Somoza, pero esa presión internacional, tenemos a la OEA, tenemos el desconocimiento o el reconocimiento de varios países a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el desconocimiento del gobierno de Somoza. ¿Cómo juega eso en su salida y luego la caída total del régimen horas más tarde con Urcullo Maneño? Hagamos la pausa, hablamos sobre esto en Adelante Nicaragua al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte acerca de los eventos que desembocaron el 19 de julio hace 39 años, en 1979. ¿Qué papel juega la comunidad internacional en el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en la salida de Somoza el 17 de julio? Es muy importante, aunque lo determinante es lo interno, o sea que los frentes guerrilleros vienen cumpliendo su cometido. El Frente Oriental Roberto Huembe, Suroriental, el Frente Ulises Tapia, que abarca pues la parte de los pueblos, el Frente Sur Benjamín Celedón, que atrae gran cantidad de recursos, el Carlos Roberto Huembe, el Carlos Roberto Huembes, el Frente Norte Carlos Fonseca Amador, ¿verdad?, y el Occidental, sobre todo el Occidental tiene un peso enorme porque es la zona productiva. Y la parte norte, pues que vino poco a poco, Matagalpa, Jinotega, Estelí, no sé, donde hay contingentes enormes de la GN. Y recuerdo también haber leído el testimonio de un combatiente oficial de la EBI, ¿verdad?, donde ellos estaban cansados porque una fuerza acudían a reforzar y no terminaban y cada vez regresaban menos, ¿verdad?, de las famosas tropas helitransportadas que iban, ¿verdad? Entonces, ya no tienen condiciones pues de lucha, de continuar la lucha.
aún con algunos criterios optimistas que lanzan ellos, que hay unas versiones de que son como la versión de un soldado derrotado, ¿no? Íbamos ganando la guerra, pero se fue el general, ¿verdad? Uh-huh. Pero es que de alguna manera esto juega también en el imaginario de Francisco Urcuyo Maliaño. Somoza se mantenía con la Guardia Nacional. Uh-huh. ¿Qué pensó Urcuyo Maliaños en algún momento que la Guardia Nacional le sería también leal y él podría mantener la cohesión de la Guardia? Por lo regular a veces el civil o quien se encuentra en la cúpula a veces ignora, a veces bueno, voy a una comparación. Era muy difícil decirle a Adolfo Hitler, ¿verdad?, que vamos a perder la guerra, estamos perdiendo la guerra general, mi Führer. Algunos oficiales, ante la realidad, digamos, estaban claros de que la guerra se estaba perdiendo. Pero había otros que tal vez en el terreno, por ejemplo, dentro de la concepción del imaginario de quienes están dentro, en el istmo de Rivas, que ocupan Sibalsa, y el Frente Sur todavía sostenido, ¿verdad?, considera que todavía están ganando la guerra ellos, porque no han dejado pasar ellos. Pero el desgaste en la realidad, atacados de lo interno y por fuera, dice una versión totalmente distinta. Uh-huh. Pero bueno, ¿cuál puede ser la versión del comandante Bravo, por ejemplo, en un informe directo al general Somoza? Aquí todo esto está bien. No han pasado de la columna 155, los tengo sostenidos. Han habido grandes bajas, general, pero la moral del ejército está alta. Dice esto. Ese imaginario, digamos, se le pudo haber transmitido a Urcuyo, a pesar de que hasta ocupado León, está casi al caer Chinandega, están cercados los cuarteles de Jinotega, Matagalpa, y el de Estelí casi cayendo. Pero además, él está en el papel, por lo menos, es el papel que le han asignado de entregar el poder. Y cambia de opinión inmediatamente, sí. Lo cual cambia, hace un desdoble total de los acuerdos iniciales, que él iba a entregar el poder a la Junta. Y entonces es cuando él dice esa famosa frase, ¿preparado para qué? Dice. Entonces, no sé, yo tuve la oportunidad de hablar con él y no pude en determinado momento entender pues lo que significó ese momento. Pues siempre no llegamos a abordar nunca ese tema, porque mantuve cierta amistad porque él es de Rivas, ¿verdad? Uh-huh. Él era una persona muy campechana, muy comunicativa. Ese es el otro lado del Francisco Urcuyo Maliaño, distinto al que sí, porque al final de cuentas Francisco Urcuyo es diputado, es decir, civil. Sí, totalmente un civil. Sí, era muy querido en Rivas en cierto momento, él se vinculaba con opositores, con no opositores y con el pueblo. Yo creo que la casualidad lo llevó a ser el último presidente de ese periodo, pues por 48 horas. Pero pudo ser el imaginario colectivo de que puede sostener, bueno, tengo a la Guardia en mi momento, él nunca la había tenido, ¿verdad? Y puede ser que ese grupo, ese sector de la GN, y que también lo que se dice dentro del mismo momento era que iban a recibir ayuda de tropas de la OEA, porque la red oficial empezó a decir bienvenida a las tropas pacificadoras, decían. Uh-huh. En ese lapso, 16, 17, 18, cuando sale 18, 19, ese Urcuyo 18. Sí, a la noche del 18. La noche del 18. Sí. Las radios oficiales estaban transmitiendo además de la música borrascosa, como que no estaba pasando nada, ¿verdad? Hasta de Peñaranda, ¿verdad? Transmitían en determinado momento bienvenida a las fuerzas pacificadoras. De una forma, la patriótica igual sigue resistiendo. Entonces también tergiversaban algunas noticias de los frentes de guerra. Yo tuve la oportunidad de hablar también en cierto momento con el coronel Aquiles Aranda Escobar. Uh-huh. Y parece que lo que hacía era repetir los partes, él no se daba cuenta de lo que estaba pasando, sino eran los partes de guerra que le llevaban y que eran optimistas. Y hemos de recordar esto, tal vez no se nos debe de olvidar que hacía, lo sacaremos de Masaya, lo sacaremos de León. El repliegue es lo que le quiebra todo contradictoriamente, que he visto algunos analistas militares ahí, digamos, entre comillas, que lo ven como una derrota.
si lo vemos la historia militar, hay repliegues que fueron productivos. En la Revolución China, la gran marcha, el repliegue del Ejército Popular Chino, por ejemplo. Pero en este caso es lo que permite evitar la famosa concentración que había para pasar a la contraofensiva que había en Jinotepe, que estaba en manos de la GN. Era una concentración para caerle a Masaya y todavía pegar con Granada, que Granada todavía estaba ocupada por no había actividad militar en Granada. Sí. Pero la llegada de los combatientes replegados a Masaya es lo que permite pasar a la ofensiva y sin pretenderlo aplastan la contraofensiva que está alimentada todavía como objetivo. Ahí es importante destacar que hay oficiales del CONDECA y algunas tropas élites de salvadoreños, no en grandes cantidades, pero que van a participar en ese operativo. Es diferente. Pero el repliegue les quiebre el esquema totalmente, porque es lo que permite caerle a Jinotepe. Claro, es que una tropa que, aunque no está exactamente descansada, pero es una tropa que viene de refresco para la fuerza guerrillera y permite fortalecer Masaya, fortalecer Jinotepe hasta la toma de Jinotepe y finalmente Granada, con lo que se aísla ya toda la ruta hacia el sur. Se queda el frente sur prácticamente aislado totalmente, que era la contraparte. Imaginémonos hipotéticamente que hubiera pasado si hubiera esa concentración entre 700 y 1000 guardias con todos los recursos y le caen a Masaya. Eso hubiera prácticamente variado la correlación de fuerzas. Pero la llegada de los combatientes a Masaya permite reforzar Masaya, pero además pasar a la ofensiva, a Jinotepe y a Granada. Y sin pretenderlo, le quiebran la ofensiva. Porque hay Granada y Jinotepe, hacemos yunque martillo sobre Masaya. Y a eso luego pasamos a León y pasamos, reeditar posiblemente en este caso. Esto es hipotético. Sí, no, es decir, es que el objeto fue también quitar presión sobre otras ciudades para poder, ante la inminencia de la caída de Jinotepe y Granada, se quita presión sobre otras ciudades porque se abren nuevos frentes, es decir, o se fortalecen estos frentes. Se fortalecen. Pero la GN está pensando reeditar lo de septiembre dentro de estas condiciones. Y el repliegue les quiebra el esquema. Claro, y el 18 de julio que se anuncia, o más bien el 17 de julio que anuncia Urcullo Maliaños, no me voy a concluir el periodo, lo que hace al final de cuentas es romper todo acuerdo y decir, bueno, vamos sobre Managua, pues. Vamos sobre Managua. Que es lo que provoca que el 18 de julio él termine yéndose. Pero también está paralelo a eso, Néstor, no podemos obviar la desmoralización de la Guardia cuando se dan cuenta, como fue secreta la salida, de la ida de su jefe. Hay una desmoralización enorme. Era prácticamente por el cual estaban peleando ellos. Y así llegamos al 19 de julio. Al 19 de julio, que es el día de la victoria de la Revolución Popular Sandinista, aunque es el día 20 de julio el ingreso el 20 es la gran concentración que hay, pues prácticamente. Y ya la presentación oficial de la Junta de Gobierno a la gente. Pues. La Junta de Gobierno. Pues. Un hito en la historia, desde la óptica que nosotros querramos verlo. En la historia de Nicaragua, por las transformaciones que produce, por las trascendencias que tienen hasta los tiempos actuales. Rige la misma Constitución que se elaboró durante los 10 años. Sí, bastante reformada, pues, pero bueno. Con independencia, sí, de que siempre suceden, pues. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en el programa, doctor Casanova Fuerte. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.